Pues hola, soy Tonatiuh Valencia, estoy con el pastor Esteban Kim. Somos de la Iglesia Bautista Jardines del Sur. Estamos ubicados en la Benito Juárez, en la del Valle. Y pues bueno, este es nuestro primer intento en hacer un podcast. No, como quinto, pero Bueno, sí, como quinto. Entonces, no tenemos nombre para el podcast aún, pero queremos ser de bendición para que los que lo escuchen y queremos ser de bendición especialmente para nuestra iglesia. Entonces, eh, queremos hablar de ciertos temas. Como saben, algunos hermanos que asisten a nuestra iglesia, estamos estudiando el módulo de la iglesia eh, en este mes y queremos hablar sobre algunos temas que han sido pues de interés, de controversia a la hora de preparar el material. Eh, Queremos hablar del abuso espiritual el día de hoy y de otro tema que tocaremos más adelante. Entonces, pastor, si quiere introducirse. sí, hola, ¿qué tal? Yo soy Esteban Kim, pastor de la Iglesia Bautista Jardines del Sur, y bienvenido a nuestro primer podcast. Espero que sea de bendición. Muy bien. Pues queremos hablar del abuso espiritual. Entonces, pues como introducción, ¿qué piensa, qué cree o cómo podríamos definir más bien qué es el abuso espiritual? Lo que yo creo del abuso espiritual, bueno, creo que hay demasiado abuso espiritual bajo el nombre de ser espiritual, ¿no? Bajo el nombre Sí, de, sí, de ser una iglesia que quiere hacer las cosas bien, ¿no? Y bueno, creo que también bajo el pretexto de querer hacer las cosas bien, en lugar de una organización y de una comunicación clara, normalmente la manera de compensar toda esa carencia de liderazgo o carencia de organización, o porque simplemente algunos quieren que las cosas se hagan a su manera o quieren usar la autoridad que se les da de parte de la iglesia para imponer algunas de sus, digamos, métodos u objetivos. Vemos mucho abuso espiritual. Y también déjame comentar algo que se me viene a la mente. Ah, También hay abuso, lamentablemente, de parte de las personas que cuando se les da una posición, en lugar de considerarlo como un privilegio para servir más a las personas, lo usan como, ¿cómo se diría? O sea, lo usan para alimentar su orgullo, para alimentar cierta, digamos, inseguridad. sí. Y Para vanagloriarse, sí, podríamos para decir. vanagloriarse, sí. Y por eso, en vez de servir a la gente, ah, quieren, quieren tomar el control absoluto, ¿no? Claro. De las personas. Sí, y creo que, bueno, estamos tocando un tema importante. A veces es muy fácil identificar el abuso espiritual, creo yo, en ciertas, pues, digámoslo así, organizaciones o lugares donde la gente se congrega, cuando pues se dan estos pues famosos mega escándalos, ¿no? Ujú. Pero muchas veces no nos damos cuenta que hay ciertas actitudes dentro de nuestras iglesias que pueden caer dentro de la clasificación de abuso Mm. espiritual. O sea, es fácil identificar aquellas, pues digamos, como abusos en los que se abusa sexualmente de ciertas personas, en las que se roba dinero, se ve una bueno, enriquecerse a alguien ilícitamente, ¿no? Ujú. Pero creo que no solamente ese es el abuso, ¿no? Creo que hay más abusos espirituales dentro de las personas que podríamos de alguna manera identificar. O como qué ejemplos podríamos ver acerca de ese tipo de abuso? Mm. Bueno, creo que hay algunas maneras, digamos, más genéricas de identificar. Creo que una de ellas puede ser cuando alguien quiere ser controlador, ¿no? Cuando alguien quiere ser excesivamente controlador. Por ejemplo, ahorita hemos comenzado grupos jardines y no estoy hablando en contra de nadie en particular, obviamente. Creo que los hermanos líderes de los grupos saben eso, pero hay, hay algunas personas que ah, hmm,
que en vez de ver por el crecimiento y por el bienestar de las personas que está bajo su cargo, piensa que la única manera, o más bien piensa que su posición merece que todos se sometan a él o a ella. Sí, ¿No? bueno, yo no vengo de un contexto así de en Ajá. iglesias, pero sí he escuchado muchas veces algunas personas, hermanos en Cristo, por ejemplo, preguntarle al pastor incluso si es como bueno salir ciertos días de la semana. Sí, Y sí. eso a mí personalmente, pues me saca de onda a veces, ¿no? O sea, creo que el pastor sin duda alguna vemos en la Biblia que tiene cierta autoridad sobre la iglesia, pero ¿usted qué piensa de eso? ¿Cree que tenemos que consultar a veces a No, algunos ajá. líderes? ¿Hasta qué grado más bien podremos ser, digámoslo así, controlados? Sí. Bueno, a tu respuesta, a tu pregunta, mi respuesta es no. Ahora, yo sé que es peligroso la postura que yo tengo, porque podemos dar excesiva libertad, pero creo que ningún hermano debería de sentirse, bueno, obviamente depende del contexto o de qué Claro. estamos hablando, ¿no? Pero creo que nadie debería de sentirse presionados a tener que buscar aprobación del pastor. Ahora, si alguien en la iglesia obviamente quiere hacer algo oficial a espaldas del pastor, pues obviamente nos meteríamos en problemas, pero Oficial como qué, perdón. ah, bueno, lo voy a decir, una reunión de damas, Ok, pero a nivel iglesia, claro. sí mi conocimiento, ¿no? Sí, Obviamente eso ya claro, es otra claro. cosa, ¿no? Pero sí, entonces entre los hermanos, ¿a qué te refieres salir? ¿Te O sea, por ejemplo, refieres a...? yo alguna vez he escuchado gente por ejemplo, para ir al cine le piden permiso al pastor. Ujú. Cosas como esas, ¿no? O sea, creo Ah, que ya, ok. a ese tipo Sí, digámoslo así, entre comillas, permisos. sí. Bueno, ahí entra otro tema que es el tema de la separación. Sí, Ah, pero bueno, no vamos a hablar de ese tema en este podcast, en esta hora, pero regresando a la pregunta original, creo que es mi opinión sí, que está mal. Es decir, los hermanos, bueno, el pastor tiene autoridad, pero, pero esa autoridad, ok, quiero resumirlo. sí. Pero, a ver, ¿cómo explicar esa autoridad? Ok, la autoridad que Dios le da al pastor no es para controlar a los hermanos, no es para, ¿cómo se dice? Micromanagement, no es para microgerenciar, se diría. Sí, Sí, como gerenciar. Sí, sí. ¿Y por qué? En primer lugar, porque creemos que el Espíritu Santo mora en las iglesias. Perdón, en el cristiano. cristiano. Ya estábamos hablando de otra doctrina, ¿no? Introduciendo una nueva doctrina. No, pero lo que a mí se me hace interesante, me voy a desviar un poquito, Sí. es, por ejemplo, no hemos votado en la iglesia. Claro. No sé si te has dado cuenta. Sí, Pero la mayoría de las iglesias, especialmente bautistas, hacen votaciones. correcto. ¿Por qué? Bueno, muchas veces creo que es más un tema como, creo yo, es un tema más cultural porque pensamos como en una democracia, pero Bueno, sí, realmente ajá. en la Biblia no, bueno, creo yo también que no vemos eso. No vemos eso. Bueno, pero permitimos la votación porque creemos que el Espíritu mora en ellos y Correcto. que ellos, que en conjunto vamos a tomar una decisión correcta. Pero bueno, una vez más, ese es otro tema. Pero para mí, ahí encontramos una controversia a mí es incongruente cuando una iglesia, porque creo que casi todas las iglesias bautistas tienen votaciones, Sí, especialmente en las finanzas, ¿no? sí, Pero, o sea, dar votaciones, pero al mismo tiempo ser controlador, creo que los dos polos opuestos. son opuestos. ¿Por qué? Sí, O sea, si les estamos dando la opción de tomar las decisiones más importantes, ¿cómo es que no les confiamos en que el mismo Espíritu va a obrar en ellos para asegurar que ellos tomen las decisiones correctas? Y por ejemplo, hablaste del cine, ¿no? sí, Para mí en lo personal, ese tipo de decisiones, independientemente de cuál sea la postura de los que estén oyendo del cine, creo que es una decisión que se debe de llegar por convicción y de manera personal.
Ok. Creo que en ninguna manera, igual con la vestimenta, en ninguna manera alguien debería de forzar a alguien a hacer algo o no hacer, y mucho menos pedir la aprobación del pastor. Entonces, yo sé que nos desviamos un poquito, Sí, pero yo sí tengo un tema con eso. claro. Y bueno, ahorita hablamos como del ser controlado, ¿no? O sea, creo que a lo mejor Ajá. mi ejemplo fue un poco malo, hablando del cine, pero muchas veces sí consultamos como a los líderes de nuestras iglesias para muchas ciertas decisiones, ¿no? Y algo de lo que hablábamos era que cuando eh, digamos, no recibimos la aprobación, perdón, de Ujú. parte de esos líderes, podemos sentir como culpabilidad, ¿no? Ajá. Culpabilidad por no acatarnos a las reglas que a lo mejor nos acatamos porque pues nos tenemos que acatar o nos fuimos enseñados de esa manera, pero que realmente dentro de nosotros pues no hay una convicción como totalmente firme de que el acatarse tal vez a ciertas cosas sea lo correcto, ¿no? Y eso nos puede llevar a sentir cierta culpabilidad, ¿no? Sí, yo preferiría que los hermanos de nuestra iglesia hicieran las cosas por convicción y no para buscar en alguna manera caerle bien al pastor o tratar de buscar qué es lo que la iglesia aprobaría. Tocaste un tema que es de las decisiones y creo que entiendo un poquito a dónde vas y buscar consejo, ¿no? Especialmente al pastor en ciertas decisiones. Y el tema específicamente hablando de la consejería es muchos pastores, y una vez más no estoy hablando mal de los pastores, pero bueno, este es nuestro podcast, okay, entonces voy a decir lo que yo creo. Ok, creo que el pastor da malos consejos. Sí, No me refiero a que no tengan sabiduría, sino me refiero a que cuando alguien viene al pastor para buscar consejo, el pastor no es el que debería de decidir por esa persona, claro. ¿no? Sino yo creo firmemente que la consejería bíblica es dar la información necesaria, informar y hacerle ver las perspectivas y tal vez con sabiduría hacerle ver qué potenciales peligros, qué potenciales beneficios en poner en considerar una decisión en contra de otra. Entonces, por ese lado, primero la consejería tiene que ser algo. La persona que busca consejo del pastor debe de salir pensando, ok, yo tengo libertad total de tomar la decisión que yo crea que es la correcta y espero que esa decisión sea dirigida por el Espíritu Santo, ¿no? O sea, Ok. que tenga una Sí, perspectiva, una mejor perspectiva, más completa, más bíblica, pero también al mismo tiempo saber que si tomo una decisión en contra de otra, es que yo sé que el pastor bueno, ya no va a ser igual, ¿no? ok. Entonces, a menos de que sea blanco y negro, ¿no? Pero si es blanco y negro, la gente no busca consejo, ¿no? Sino que son dos decisiones que potencialmente son buenas, pero pero regresando entonces a controlar en cuanto a la consejería, la premisa en sí creo que está mal. Ok, entonces, o sea, digamos que podemos darnos cuenta a través de la consejería, déjeme decirlo así, la intención de aquella persona que nos está dando consejo, ¿no? O sea, Ajá. digámoslo de esta manera. O sea, creo que podemos darnos cuenta si alguien nos quiere controlar, si voy a ella y me dice qué es Sí, lo que tengo que hacer. sí. Por ejemplo, yo Sí. tenía un amigo pastor y trabajábamos juntos, hasta ahí voy a decir, pero ya después de trabajar con esa persona por un buen número de meses, Sí, vamos a ponerlo así, creo que todo el mundo sabía qué tipo de respuesta le iba a dar. claro. Y era evidente y no importaba cuál era. Y no estoy refiriendo a principios bíblicos, a pecar o no pecar, no, Sí, sí, sí sí. me explico, ¿no? Sí, consejos Pero prácticos. sabemos, o sea, todos sabíamos que su respuesta tenía que ver, ah, ora. Bueno, Sí, sí lo oramos, pero es decir, o sea, bueno, no, bueno, ya estaba definido sus sí. respuestas. Um, Es complicado, ¿no? Porque, digo, creo que el consejo que muchas veces un líder nos da es de gran peso
Y creo que si alguien al que estimamos o lo que tenemos un aprecio pues bastante importante nos da un consejo, normalmente tendemos a hacer lo que él nos dice que hagamos, Sí, ¿no? sí. Y muchas veces podemos, digo, los líderes pueden dar un consejo y orillar a ciertas personas a tomar decisiones que pueden ser erróneas y que pueden tener consecuencias fuertes en su vida, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, partiendo de esa base, ¿usted cree de alguna manera cómo podemos evitar, número uno, el ser controlados por un consejo de ese estilo? Y número dos, dar un buen consejo o tomar buenas decisiones, que es algo de lo que también tenemos planeado platicar, ¿no? Ujú. Como para cuestionar o discernir las cosas que se nos dicen en la iglesia. Te voy a contestar la segunda pregunta porque eso iba a contestar hace rato. Sí, La tentación del consejero o de alguien que aconseja es que cada consejero tiene su propia opinión del asunto y tiene su propia preferencia. sí, Entonces, el peligro del consejo es no tomar el suficiente tiempo para pensar en la persona quien está buscando el consejo y en lugar de simplemente contestar qué haría yo en esa situación sin tratar de entender y escuchar activamente el contexto dentro del cual el que busca consejo realiza esa pregunta, creo que el consejero puede simplemente dar esa primera respuesta. Es una respuesta prematura. Y obviamente, entonces, si tú me preguntas, por ejemplo, acerca del tema X, sí, seguramente yo tengo mi opinión, pero eso no quiere decir que quizás por mi edad, por donde estoy en mi vida, por lo que yo estoy pasando, no quiere decir que lo que yo hice sea lo mejor para ti, claro, ¿no? Entonces, ¿cómo dar un buen consejo? Hacer a un lado las emociones. Yo sé que todo el mundo dice esto, pero es bien cierto. Hacer a un lado las emociones, hacer a un lado las preferencias y las respuestas personales y de todo corazón pensar en esa persona quien hace la pregunta, tratar de entender cuáles son las posibles opciones para esa persona, claro. ¿no? Entonces, eso es. ¿Y cómo podemos recibir buen consejo? Híjole, no sé, si el problema es el pastor, bueno, primero tenemos al pastor como nuestro líder, pero también tenemos en segundo lugar nuestros padres también como líderes que Dios nos ha dado. Sí, Lo primero que se me viene a la mente es, ten cuidado, bueno, es que suena mal, pero es cierto, ten cuidado si hay un historial de que un líder espiritual tuyo te ha aconsejado sabiendo que no te tiene, que no ora por ti y no tiene el mejor interés tuyo en su mente, ok, yo diría ten mucho cuidado, ¿no? ¿Y ok, qué tal si es tu pastor? No sé. claro. ¿Tú qué harías? ¿Qué tal si yo te doy puro consejo malo? Bueno, no sé cómo han sido los consejos que te he dado. He tratado de ser lo más imparcial Sí. y tratar de simplemente dar información para ayudarte a que tú tomes la decisión en lugar que yo tome. Sí, Pero ¿cómo harías si alguien, o sea, el consejo es no lo hagas porque yo te digo que no lo hagas? creo Y se que repite varias veces. me está preguntando, bueno, le está preguntando a alguien, incorrecto porque tiendo a ser muy rebelde. Cuando alguien me dice, haz esto, como que dentro de mí lo primero que viene a mi mente es ¿por qué? ¿No? Y como te voy a desobedecer para llevarte la Pero no contraria. está mal. Exactamente. Hay que pensar, Justamente, hay que pensar. justamente eso es a lo que quería llegar, ¿no? Muchas veces ese tipo de pensamientos, digo, no están bien, pero a veces te ayudan a discernir, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué lo tengo que hacer? Y creo que algo que difícilmente en las iglesias se nos enseña es a cuestionar muchas veces las cosas que se nos dicen, ¿no? Muchas veces pensamos que tenemos que a tomar todo como cierto, Sí. ¿no? Y creo que pues también entra dentro de la obra del Espíritu Santo el darnos ese discernimiento Ujú. para saber tanto qué consejo tomar, qué consejo es, digámoslo así, bíblico, qué consejo es sabio y también qué decisiones tomar en nuestra vida, ¿no? Sí. No sé qué piensa usted de Bueno, eso. en cuanto a criticar, de hecho, yo lo he dicho en la iglesia, yo les pido que me critiquen. Sí,
Porque, bueno, en inglés, no sé si en español también hay dos tipos de crítica. Sí. Lower, higher, alto criticismo, bajo criticismo, creo No, es. creo que no. A lo mejor podemos como Bueno, puedo utilizar explicar diferentes lo que es. palabras, Ah, pero ok. creo que para nosotros crítica Ajá. es más como hablar mal. O sea, creo que a lo mejor Ah, criticar ya. sería algo incorrecto, ¿no? Ajá. O sea, hablar mal Bueno, de nuestros líderes si no es algo que estemos diciendo que se tenga que hacer. ya. Creo que es en el contexto académico. Bueno, Ok. en inglés transliterado, alto criticismo literalmente es criticar por criticar. Creo Sí. que es la palabra que entendemos. Pero bajo criticismo no es criticar, sino es escuchar críticamente para yo comprobar que yo estoy trabajando en mi convicción. Correcto. Sí, entonces, Sí. en esa manera, yo les pido, de hecho, tocaste un buen punto porque hay muchas iglesias que siguen al pastor de una manera ciega. Sí. Y hay pastores que demandan eso, que les gusta sentir que la gente los está siguiendo de esa manera, pero creo que es incorrecto. Sí. Creo que es muy incorrecto, ¿no? Creo que tenemos que discernir las escrituras. Y normalmente, digo, no sé qué piensa usted de eso, pero creo que al menos la gente se da cuenta cuando alguien tiene una intención oculta debajo de algo, ¿no? No sé si es el Espíritu Santo muchas veces, pero podemos notar muchas veces en la forma en la que esa persona le gusta ser tratada, en la Sí. forma en la que esa persona se conduce, digamos, en su vida, o las cosas que hace con la iglesia. Y creo que cuando alguien se interesa genuinamente en nosotros, eso se nota, ¿no? Sí. ¿Te refieres a esto? De hecho, cuando estabas hablando ahorita, se me vino a la mente, hay consejeros, y me ha tocado, que lanzamos indirectas queriendo que ellos mismos lleguen a otra dirección. ¿A eso te refieres más o menos? Creo que sí, podría Sí. ser. Ajá. Podría ser. Puede ser un ejemplo Por de ejemplo, esos. un ejemplo de eso sería, yo te diría, ¿sabes qué? Creo que sábado no te conviene el sábado. Pero no es que no te convenga, es que yo no quiero el sábado. Sí. Ese es un ejemplo tonto, pero... Y creo que... No sé si me explico. Sí se ¿A entiende. eso te referías? Sí, puede ser como Sí. que de alguna manera Tienen nos una pueden agenda... manipular Exacto, tiene una para que agenda lleguemos escondida. a un cierto punto, ¿no? Sí. Sí. Por ejemplo, si, no sé, un hermano me pregunta algo, y si en mi mente yo no quiero que ese hermano enseñe, entonces mi consejo va a ir guiado a que, hermano, es que tiene otros talentos. Claro. O si mi intención es que él participe en otro. Pero, o sea, yo tengo que tener mucho cuidado, porque Sí. obviamente estamos orando. ¿Algo así te refieres? Sí, creo que puede ser un ejemplo bueno. Ajá. O sea, creo que sí. Sí Sí. puede ser bueno. O sea, y creo que justamente es un buen ejemplo porque muchas veces, pues detrás de los consejos, estamos hablando mucho de los consejos, pero detrás de la forma en la que se conducen los líderes de cierta manera, podemos darnos cuenta de lo que le decía anteriormente, ¿no? ¿Qué intenciones tienen con nosotros, ¿no? O sea, Ujú. creo que al menos yo como asistente puedo darme cuenta de qué intenciones tiene mi pastor conmigo, ¿no? Si se interesa por mí, por mi vida espiritual, por mi vida, déjeme llamarlo así, secular. Y Hermano, es que tú cuándo eres no. un pecador. Y cuándo no, ¿no? Porque el interés se nota. Ajá. Y eso es algo que no podemos ocultar, Sí. ¿no? Sí. Entonces, ya nos estamos desviando un poquito del tema, creo. Estamos hablando mucho de los No consejos. sé, tú eres el host. Yo te estoy siguiendo a ti. Pero creo que es un tema importante en cuanto al abuso espiritual. Pero regresando un poquito más al tema del abuso, ya hablamos de los consejos, de la culpabilidad un poco, del tema de cuestionar esto, pero ¿qué otros ejemplos podríamos hablar además de pues de los consejos, ¿no? O sea, ¿qué otros tipos de abusos podemos identificar en nuestra iglesia, ¿no? Pensando en alguien que tal vez nos esté escuchando y que pueda decir como, no sé si alguien está queriendo abusar espiritualmente de mí o ejercer cierto control sobre mí. Creo que el corazón genuino. Es decir, la falta de un corazón genuino. Sí. Por ejemplo. No, o sea, no digamos personas. Obviamente personas no, pero hablando con pastores, es nuestra primera vez, así que o es la primera o la última.
entre pastores he escuchado que cuando algunos pastores tienen cierto número de hermanos que de alguna manera ellos creen que esos hermanos se vuelven leales o se someten, digamos, a él, o sea, suena casi perverso, ¿no? Sí. Sienten cierto, ¿cómo se diría? ¿Poder? Poder, sienten cierto, no sé, ¿Control? alegría, Sí. felicidad. Sí, puede ser. Y hay algo de jactancia entre los pastores, que es lo que he notado. Entonces, traduciendo eso a los hermanos, bueno, creo que todo recae en el liderazgo, ¿no? En el Sí. liderazgo. El ejemplo que el pastor da del amor, de ser sincero, de ser genuino. Creo que de ahí podemos expandir a diferentes direcciones, pero siento que la raíz o parte de la raíz de esos problemas tiene que ver con que el pastor no ama con todo su corazón a la iglesia. Ok. Sí, porque, por ejemplo, otro ejemplo, ¿no? Y perdón que hable de pastores, ¿no? Pero, por ejemplo, hay pastores que se enorgullecen que hay hermanos que en su iglesia, por ejemplo, que recogen su tintorería. O sea, no está mal como ministerio si es parte de, digamos, hay una necesidad legítima, Claro. pero Ya usarlos como servicio ya es es exacto. un abuso, ¿no? O hablar, es que como en Proverbios dice, ¿no? Hay un proverbio donde dice que delante del comprador está de que no, es que está muy caro, pero se da la vuelta y se jacta de que tan buen precio le... ¿Te acuerdas de ese proverbio? No, creo que no. Bueno, está por ahí. Pero algo así, ¿no? O sea, delante de los hermanos decir, hermano, gracias por el servicio, pero entre los pastores cuando se reúnen, Ok, ya o entendí. sea, se jactan Sí. no, o sea, Ve cómo me sirven, ¿no? indirectamente, pues, Claro, ¿no? sí, Entonces, indirectamente. no sé, yo estoy un poquito ya cansado de eso. Claro. Ahora, creo que hemos hablado muy general de todo esto, ¿no? ¿Qué ejemplos podríamos dar? Si le digo abuso espiritual, ¿qué ejemplos se le vienen a la mente? Por ejemplo, hablando para aquellas personas que a lo mejor no saben ni siquiera que están siendo abusadas espiritualmente en sus iglesias, o incluso aquellos hermanos líderes que pueden tomar como la autoridad que tienen de alguna manera como buena, sin que se den cuenta que en realidad están abusando de los miembros. Bueno, la respuesta que yo le he dicho a nuestros hermanos líderes es que tienen que caminar con el Señor. Eso es número uno. Número dos, yo no puedo forzar, pero necesitan tener el temor de Dios en sus vidas. Saber que ellos van a rendir cuentas, saber que es un privilegio la posición, no que el pastor da, sino la influencia y la posibilidad de guiar los pensamientos y las direcciones de otras personas. Claro. Eso es algo, yo creo, sin el temor de Dios no lo deben de hacer. Claro. No lo deben de hacer. ¿Y cómo ser? Bueno, ahora, ¿cómo saber si yo estoy siendo abusado? Honestamente, la Biblia nos enseña que hay cosas que para la persona natural están cegadas. Sí. Entonces, si tu hermano, el que estás escuchando, sientes que estás siendo abusado, pero no sabes si quieres saber, mi única respuesta sería, tú también empieza a caminar más con el Señor, que Dios te dé mayor discernimiento, es decir, madurez espiritual. Creo que Claro. no hay atajo, ¿no? Creo que si alguien quiere identificar abuso espiritual, uno mismo debe de ser espiritual para poder identificar el abuso espiritual. Ok. Sí. Y aquellas personas, por ejemplo, que son líderes, ¿cómo se pueden dar cuenta que están ejerciendo de alguna manera pues, un abuso? Digo, creo que el Espíritu Santo los lleva a darse cuenta, ¿no? Pero digamos, bueno, por ejemplo, para mí como pastor, yo Sí. siempre quiero errar. Yo no soy un miedoso, bueno, para los que me conocen,
Pero, por ejemplo, especialmente los sábados, y no que de lunes a viernes no, pero los sábados, y mi esposa es testimonio, es testigo de esto, yo quiero errar, y no es que me manipule, sino que con la palabra de Dios llego a esa conclusión casi todos los sábados de que me falta mucho, de que Sí. no soy la persona que Dios quiere que yo sea. Y no me refiero solamente al potencial, sino siempre tengo ese temor, o sea, no un miedo, pero sí el temor de qué tal si Dios esperaba más de mí. O sea, Ok. no en el sentido de, por ejemplo, bueno, en el sentido de ser un mal mayordomo, ¿no? Ok. ¿Qué tal si no oré lo suficiente este domingo, esta semana? Entonces, siempre errar por ese lado, en lugar de... Porque uno se acomoda, ¿no? Sí. Después de enseñar el mismo grupo, la misma posición, por meses y años, uno lo puede hacer ya sin una gota de nervios, sin una gota de oración, sin una gota de temor de Dios, ¿no? Pero eso ya es religiosidad. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sabremos? Um, Dios no nos va a usar con poder. Entonces, a final de cuentas, lo que sí puedo decir, y por eso no me da miedo que los hermanos fallen. Bueno, o sea, no estoy deseando que alguien falle, Claro. pero tarde o temprano, y es mi oración, Señor, que se revele, tarde o temprano vamos a saber si lo hizo con su poder o si lo hizo con el poder de Dios, porque va a haber fruto, y el fruto va a ser evidente. Claro. Entonces, con eso. Ok. Hace rato dijo algo que me llamó la atención. Dijo déjame lo estructuro bien porque se me olvidó. Pero dijo que tenían cierta autoridad de parte de la iglesia, ¿no? Los pastores. Estábamos hablando, usted está hablando específicamente de los pastores. Y yo he escuchado sobre la autoridad de los pastores, a pastores decir que ellos son la autoridad en la iglesia. Yo he escuchado eso, ¿no? Uh-huh. Y quiero hablar un poco de eso porque la Biblia nos dice que la iglesia le da la autoridad al pastor, no el pastor a la iglesia. Uh-huh. Entonces, muchas veces también puede haber ciertos pastores que puedan sentir que, digamos, que tienen autoridad sobre la iglesia, o más bien lo que tenemos que entender sobre eso es que la iglesia le ha dado la autoridad al pastor de ser pastor. No sé si me expliqué un poco de eso. Sí, y tengo muchas banderas rojas en eso. A ver, si quiere hablar un poquito de eso. Ok. Porque yo he escuchado, digo, las dos cosas. Quiero escuchar su opinión, pero sí he escuchado decir a gente, ¿no? Como de, la autoridad en la iglesia es el pastor, prácticamente hablando de eso, ¿no? Y también he escuchado gente que dice, no, el pastor no es la autoridad, la iglesia es la autoridad, ¿no? Pero, lamentablemente, las dos se han usado para mal. ¿Cuánto tiempo tenemos para contestar eso? Tenemos, pues llevamos al menos 25 minutos platicando. Sí. Uy, hermano, ese es uno de 4 puntos. Bueno, es una muy buena pregunta. Es más, es una excelente pregunta. Sí. O si quieres, nos saltamos esta pregunta y lo pienso un poco. No, bueno, sí lo tengo que pensar para no estar, para no darte una sopa de respuestas. Claro. Si quiere, le pregunto algo en lo que va pensando eso. Porque porque quiero preguntar en otra cosa. Quiero pensar en eso. Sí. No, bueno, déjame darte solamente los puntos de respuesta. No, Sí. creo que no va a ser completa. Ahora, yo sé que los que van a escuchar, va a haber gente de todas las posturas, ¿no? Pero esto es lo que yo creo. La autoridad lo da Dios. Claro. Porque Dios es el que llama. Y es más, creo que los líderes, específicamente evangelistas, pastores y maestros, son el regalo que Dios da a la iglesia. Ok. Entonces, viéndolo de esa manera, el pastor, voy a decirte de las dos cosas. El pastor es autoridad, pero el pastor es propiedad de Dios. Ok. No sé si me explico. Sí, Entonces, sí. no es autoridad absoluta.
No, Claro. tiene autoridad, como en el militar. Tiene cierta jerarquía, pero porque el superior le pidió que tuviera esa jerarquía. Correcto. Entonces, el pastor tiene autoridad porque va a dar respuesta por sus decisiones en la iglesia, pero, y no es que estoy, ¿cómo se dice?, desviándome o ignorando la pregunta, Sí. pero, por ejemplo, si yo te pido a ti que cuides a mis hijas, entonces, bueno, Yo le voy a dar cuentas a usted, ¿no? es un mal ejemplo, pero tú eres la autoridad, pero tú me vas a dar cuentas a mí, ¿no? Exacto. O sea, tú eres autoridad, pero no tienes autoridad sobre mis hijas. No sé Ok. si me explico. Entonces, Hablando de ese ejemplo, por Ajá. ejemplo, muchas personas, es que digo, es imposible a veces hablar, muchos líderes no les gusta dar cuentas a la iglesia, justamente por eso. Ajá. Entonces, hablando de ese término, justamente mi duda es esa, ¿no? Porque el hecho de no querer dar cuentas a la iglesia los lleva a decir yo soy la autoridad. Ujú. Entonces, bíblicamente vemos que sí tenemos que darle, bueno, tienen que darle cuenta a los líderes, a la iglesia, ¿no? Sí. Más bien creo que esa era mi duda. Bueno, ok, entonces en cuanto a eso, lo que iba a decir es, Sí. y está relacionado a eso, es que el pastor tiene autoridad, pero el rebaño no es de él, Ok, es del Señor. Entonces, es similar a la autoridad que el esposo tiene sobre su esposa. ok, La única autoridad que el esposo tiene es la que Dios le ha pedido que hiciera. ok, Fuera de eso, delante de Dios el hombre y la mujer tienen el mismo valor. Entonces, delante de Dios, tanto el pastor como, por ejemplo, tú y yo, delante de Dios somos igualitos. ok, Pero la única diferencia es que mi deber, mi responsabilidad, como se explica a través de los títulos, es que, bueno, ya lo dije, tengo responsabilidades, ¿no? Pero la congregación, yo tengo que ser mayordomos de los hijos de Dios en este grupo local. ok, Entonces, no es autoridad en el sentido de a ver, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Sino es tratar de entender, Señor, cuál es la dirección que tú tienes para mí, porque este es tu pueblo, este es tu iglesia. Y en cuanto a rendir cuentas, es bien importante, por eso, bueno, ya hemos dejado, pero para los hermanos de nuestra iglesia, mi meta es dar, bueno, primero reporte final, bueno, ese es asunto interno, pero bueno, primero es para nuestra iglesia, ¿no? Este podcast. sí, O bueno, si están escuchando afuera, pues ni modo. Nuestra intención es dar reporte financiero cada 3 meses, ok, pero lo hemos parado porque hay personas nuevas que han venido que, bueno, de por sí todavía no tenemos no estamos organizados como iglesia, sí, pero también tenemos que tener mucho cuidado ¿Cómo compartir la información? Sí, ser mayordomos de la información. Ok, Entonces, lo que estamos pensando, bueno, hay algo que estamos pensando, y va a ser sí, jerárquico, ¿no? Va a ser jerárquico, y por eso soy tesorero y todo eso, etcétera. Pero en cuanto a los líderes, también aplica lo mismo, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, bueno, yo no estoy pensando en dar cuentas, por ejemplo, del uso de mi tiempo, ¿no? sí, Creo que eso es un tema aparte, son temas apartes. Pero si tú me conoces en la iglesia, suelo ser un poco más transparente. Por ejemplo, el domingo sí, pasado hablamos acerca del cambio de vestimenta. Pero con los líderes, una cosa es dar cuentas, pero otra cosa es, ¿cómo se dice? Dirty laundry, sacar la ropa sucia al sol, ¿no? O sea, al sol. es que es Se como usa esa- es el extremo, ¿no? Como Sí, el querer mandar sobre todo sí. y el otro es el llegarse a someter a todo lo que la iglesia les Sí, pida, ¿no? sí. No, entonces literalmente, por ejemplo, en otras denominaciones, literalmente la congregación es dueño del pastor. Exactamente. Y creo que eso también está mal, que sí, porque eso no solo Dios es. Entonces, creo que es un balance bonito, Sí, pero para que haya esa integridad y esa transparencia, es trabajo, y no sé si es correcto decirlo, creo que el problema es inseguridad. sí, Es el miedo a qué me dirán, ¿no? Por eso Sí. no
no lo decimos. Ahora, no hay que jactarnos en que a mí nada me importa, ¿no? En ninguna manera, pero ser transparente y decirle, miren hermanos, así está la cosa, así es donde nos vamos, pero con sabiduría, con discernimiento. Pero dentro del marco que todos sepan que Dios sí dio una estructura, y esa estructura no es para que nadie lo abuse. Ok, creo que Bueno, por ejemplo, el diaconado es uno, ¿no? sí, creo que Un ejemplo. Ajá. resumió muy bien mi pregunta. A lo mejor no lo pregunté de la mejor manera al principio, pero al final creo que lo tradujo muy bien, ¿no? Como esto de... Hermano, ¿estás tratando de quedar bien? No. ¿Quieres tacos gratis o qué? No, lo tradujo muy bien en el tema de que hay gente que se siente ser dueña del pastor, pero también hay gente que se siente ser dueña de la iglesia, ¿no? Entonces, Sí. eso es a lo que quería llegar justamente. Esa era mi pregunta. Y creo que, como resumen de todo lo que platicamos en estos últimos minutos, la autoridad no significa poder sobre gente, ¿no? Sino significa responsabilidad. Sí. Creo que es algo que tenemos que empezar a cambiar en nuestras mentes, ¿no? Sí. Porque pensamos que ser autoridad es ejercer poder sin cuestionamiento, cuando en Y realidad eso está es mal. responsabilidad y dar cuentas, Sí, ¿no? sí. Lo que yo digo comúnmente es que creo que es la definición bíblica. Autoridad es cuidar de lo que Dios me ha encargado. Ok. Tanto en la familia, bueno, Adán y Eva, Efesios 5, el esposo, y bueno, nosotros, la iglesia, las posesiones. Sí, no sé si tenga que ver con nuestra cultura, pero a veces la imagen que tenemos de autoridad es algo dictatorial, por así decirlo, ¿no? Y bueno, ya llevamos un buen rato con este tema. Quiero hacer una pregunta, esperemos contestarla, bueno, que usted la conteste lo más rápido posible para pasar con esa pregunta al siguiente tema. Mi duda, y justamente platicábamos entre nosotros dos con esto, es ¿qué consejo o qué le podría decir a aquellas personas que han sido abusadas espiritualmente en otras iglesias al grado de no querer asistir ya a ninguna iglesia? Y qué consejo les podríamos dar, ¿no? Porque hay gente que ha sido lastimada por la iglesia, que ha sido herida por la iglesia y que definitivamente dice, yo ya no quiero volver a asistir a ninguna iglesia por eso. Wow, ok. Bueno, creo que nadie puede manipular a nadie, ¿no? Sí. Perdón, la pregunta es, ¿qué aconsejaré Sí, a alguien que está así de lastimado, así no? de lastimado. Porque pues esa gente o esas personas normalmente ya no quieren asistir a una iglesia, ¿no? Han sido tan lastimadas, han sido abusadas de diferentes maneras que la conclusión es, ya no quiero asistir ahí porque tienen miedo a que vuelva a pasar lo mismo, porque han sido lastimadas de tal manera que ya no quieren saber muchas veces ni siquiera nada de Dios. ¿Cómo devolverles de alguna manera la confianza en asistir a una iglesia para conocer de Dios de una manera más real? Nunca quiero aconsejar a nadie que sean prontos en cambiar una iglesia. Claro. Hay muchos factores y depende de cada persona. Uno de los factores sería, ¿cuál es su nivel espiritual? Sí. ¿Qué tan profundo es su herida? ¿Y con quién fue esa herida? Si fue con el pastor, wow, ahí sí, a menos de que el pastor lo busque, pero con el corazón, con la actitud correcta de querer restaurar. ¿Qué decirle a esa persona? Bueno, déjame hacerlo un poquito más realista para poder dar una respuesta. Tuvimos un caso, de hecho, así, a una de las personas que viene a nuestra iglesia. No quiso ir a ninguna iglesia, no voy a dar más detalles porque somos una iglesia muy pequeña. Pero lo que yo le pedí es, bueno, ok, ya había pasado creo que casi un año que salió de su otra iglesia, así que ya tenía un poquito más de libertad y la opción era que no iban a ir a ninguna iglesia, ¿no? Entonces, sí. Y pues me pidieron hablar con esa persona y
no sé si decir, creo que no existe una fórmula, pero lo que yo le pedí a esa familia es, le decía, mire, yo no puedo convencer que nuestra iglesia es mejor, porque yo no controlo a ninguna de las personas ni las conversaciones, no sé cómo lo van a recibir, no sé si, o sea, no sé nada, ¿no? Lo único que sé es lo que voy a predicar, ¿no? Y más o menos el programa. Pero lo que le dije es, permítame reunirme, verme en un Starbucks con esa persona y platicar. Y eso fue lo que hicimos y él aceptó. Estuvimos hablando como por unas 3 horas y yo le fui de lo más sincero posible, ¿no? De lo bueno, de lo malo, de quiénes éramos, de hacia dónde nos dirigíamos. Y especialmente hablamos no tanto de la doctrina, pero de la filosofía de la iglesia. Y me hizo algunas preguntas acerca precisamente de eso, ¿no? De las heridas. Y yo le respondí a algunas respuestas en cuanto a eso, ¿no? Entonces, si esa persona no quiere hablar con nadie ahorita, híjole, un pastor me dijo, hay que traerlos con la oración. Creo que lo mejor que podemos hacer es orar por ellos y esperar, porque no importa de qué manera trates de como que forzarlo o de animarlo, lo va a tomar mal. O sea, no hay manera de que lo tome bien, ¿no? Entiendo. Entonces depende de su corazón y decirle que se acerque a Dios, aparte de la iglesia, honestamente sí es difícil. Claro. ¿No? Aún nosotros, ¿no? Honestamente es bastante difícil. Entonces, a regresar a su iglesia y tratar de buscar otro grupo de amigos, pero tratar de ser parte de la comunidad, porque Dios usa todas esas fallas para fortalecer nuestra fe, ¿no? Pero si le decimos a esa persona que está herida, lo va a pensar como manipulación, lo va a tomar como manipulación, ¿no? Entonces, y creo que la mejor respuesta que creo que puedo dar a eso es, creo que la iglesia tiene que evaluar. Es decir, si esa persona, hipotéticamente, digamos, llega a otra iglesia y después de un año nos damos cuenta que su fe ha reavivado, nos damos cuenta que está súper involucrado. Es decir, no es una iglesia, o sea, liberal, motivadora, no es una iglesia de buena doctrina, es una buena iglesia. Yo creo que si le preguntamos a esa persona, oye, ¿qué pasó? ¿Qué nos respondería? Creo que nos respondería, creo que muy fácil. Obviamente sin generalizar, sin tomar a la ligera, pero casi seguro, ¿qué nos va a decir? Porque he tenido amigos así. Es que ellos me aceptaron tal como era. Sí. ¿No? Es que ellos no juzgaron primero, me dieron otra oportunidad. Lo que encontraríamos, yo creo, sería aplicación de principios bíblicos. Okay. Sí, el amor genuino, ¿no? Poco a poco. Wow. No me juzgaron. Entonces, ¿por qué nosotros no ser esa iglesia? Ya no, en nuestra iglesia, y ese es mi temor, ¿no? Ahorita que ya vamos teniendo grupos, especialmente con los jóvenes, que nos vayamos encontrando clics de tal manera que los de fuera, los que vienen llegando, se sientan que son fuera de, que no pertenecen, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero evitar a toda costa. Ser genuino, ¿no? Podríamos ser la respuesta y creo que mostrar sí, amor. No, creo que no hay atajo, no hay fórmula, es ser genuino. O sea, bueno, yo sé que tú dijiste corto, pero ser genuino, tratar de no ser tradicional. Claro. O sea, ¿por qué el pastor tiene que imponer su autoridad? O sea, ¿por qué no? Bueno, me explico, ¿no? Sí. En el contexto, ¿no? ¿Y por qué no? ¿Qué estamos haciendo aún mal? ¿Qué podemos cambiar y qué debemos de cambiar? Y por eso es que el pastor tiene esa autoridad. Si tiene autoridad es para que la iglesia sea más bíblica, que los hermanos sean... Ahora, por ejemplo, bueno, puedo decir esto, es nuestro podcast. Es más, queremos autoridad. Claro. Pero queremos autoridad correcta. Okay. Y no quiero meter mucho en esto. ¿Por qué todos queremos? Bueno, no todos, pero ¿por qué de una manera general la gente le gusta a Estados Unidos y por qué la gente vive bien allá en comparado con, por ejemplo, nuestro país? Es por autoridad. Pero es porque esa autoridad que es más bueno, la palabra sería más íntegra, que da más libertad a la gente, pero que provee de estructura necesaria para que los ciudadanos puedan thrive, ¿cómo se dice?
crecer y, Ujú. y ser exitosos, ¿no? Ok. Entonces, como iglesia necesitamos esa autoridad, no para choke, no para ahorcar a los hermanos, sino que que los hermanos sientan libertad, Ok. ¿no? Que no tengan que estar pensando, ¿el pastor aprobará esto o no? No, sino que es más que sientan mayor libertad y de esa manera genuinamente poder servir a los demás. Ok. Pues bueno, queremos terminar con ese tema. Usted había dicho que en 20 minutos íbamos a hacer este podcast y ya llevamos 40 y apenas llevamos un tema. Uno de 4, híjole. No, pero está bien. Creo que Uno de 3. no queremos pasar de la hora 20, ¿no? Por ahí. Entonces, ¿Es mejor dividirlo en 3 podcasts o uno y que cada quien lo vaya escuchando conforme le vaya tocando el tiempo? los podcasts que normalmente yo he escuchado como que duran 1 hora 20, 1 hora y media. Entonces, Los que yo escucho son como de 2 horas también. pues yo creo ¿Lo que hora y hacemos media así? está bien. Ok. Lo seguimos con esto, ¿no? Bueno. Mi siguiente, bueno, el siguiente tema que queríamos tocar era justamente, y por eso usé como puente esta pregunta, es como hablando de la iglesia, que hemos estado hablando constantemente en este último mes en los módulos, es sobre la membresía, sobre la asistencia, todo eso, ¿no? Y en lo particular yo me he encontrado gente, compañeros de trabajo, amigos de la universidad, que se puede autopercibir como cristiano. Y yo hablando con ellos les he preguntado, bueno, yo también soy creyente, ¿en qué iglesia te congregas? Y me dicen como de, no, yo soy cristiano desde mi casa, yo no necesito ninguna iglesia para ser cristiano. Y justamente una de las preguntas que hacíamos al hablar de esto era como, ¿podemos ser cristianos sin asistir a una iglesia? Sí. Ok. Bueno, tú me preguntaste, ¿podemos Sí, ser sí. cristianos? Sí, yo también creo que sí, pero vamos a desarrollarla, ¿no? Bueno, ese era el punto. Obviamente sí, podemos ser cristianos, pero hay mucho contexto y trasfondo para entender esta respuesta, Sí, porque, bueno, primero, doctrinalmente no, porque tiene que participar en el bautismo y también en la cena del Señor, y eso solamente Dios lo dio a la iglesia colectiva, digamos, Ok. no al individuo personal. sí, al individuo. No a cada individuo, es decir, no todos bautizan a todos, no todos administran la cena del Señor, aunque no hemos tenido esa segunda todavía, ¿no? Pero Ok, entonces, por eso no. Y número 2, porque no puede cumplir la gran comisión solo. ok. Tiene que ser parte es un mandato que fue dado al grupo, a la iglesia local, y no puede tener la función, una de las funciones principales de la iglesia, la cual es la disciplina. Ok, Él se va a autodisciplinar. lo dudo. Lo dudo. Sí. Ok, entonces, bueno, doctrinalmente no. Y obviamente sabemos que también el patrón del Nuevo Testamento, excepto a Tito, Timoteo y algunas personas, por ejemplo, Filemón, que eran situaciones diferentes, todas las cartas son dirigidas, paulinas, a la iglesia. Entonces, ese patrón que Jesús estableció y lo encontramos en el Nuevo Testamento repetido, debemos de no ignorarlo. Ahora, prácticamente, mi respuesta es no. ¿Sabes por qué? Y esa es una respuesta un poco larga, pero dándote la conclusión, una vez más, subjetivamente hablando, es imposible tener una fe madura fuera del contexto de la iglesia. Ok, Yo creo eso con todo mi corazón. El gran mandamiento, amarás a Dios, sí, pero número 2, amarás al prójimo. Y en contexto del Nuevo Testamento, creo que el ámbito donde debemos de practicar, sí debemos de amar a todos, pero donde debemos de amar más es en la familia y en la iglesia. ¿Por qué? Porque en la familia es el lugar más difícil para amar, es donde hay más choques, y después de eso es la iglesia. ok. Pero es a través de esas dificultades donde Se forja el carácter, ¿no? se forja el carácter, y sí, y nuestra fe es probada. También. Entonces, si yo estoy
digamos, en el mundo sin un grupo de cristianos. Por ejemplo, vamos a tomar este ejemplo. Si yo soy corredor de maratón, es un mal ejemplo, pero... y si corro con puros chamacos de primaria, me voy a sentir súper bien. Claro. ¿no? Pero es en ese grupo donde, porque dice, crezcamos todos en la gracia y en la verdad. Nos dice que todos debemos de amar, sernos pacientes, confesar los pecados y animarnos y exhortarnos. ¿Por qué? Y orar el uno por el otro. Porque creo que Dios nos ha creado. Bueno, tengo una frase, que es la frase lema de nuestra iglesia. La fe se vive en relaciones, no en reglas. Okay. Entonces yo solo puedo informarme del cristianismo, pero yo no puedo practicar el cristianismo yo solo y con el mundo. Porque la mayoría de los mandatos que tienen que ver con el cristiano en el Nuevo Testamento tienen que ser con otros cristianos. La mayoría de los unos a los otros en el Nuevo Testamento tiene que ver con otros cristianos. Entonces, yo pienso, y no solamente son reglas, ¿ok? No solamente son reglas para el que esté escuchando que Dios nos pide, sino en la sabiduría de Dios. Por ejemplo, ahorita yo creo hacer podcasts cada semana por años. Seguramente vamos a tocar temas en los que no estemos de acuerdo, en los que habrán temas más sensibles, pero crecemos a través de todo esto. Okay. Creo que crecemos y en la iglesia también, y creo que creo que así se llega a la madurez también, ¿no? Sí. En la sociedad, pero también ciertamente en la iglesia. Sí, y algo que veíamos, bueno, una vez que estábamos estudiando juntos era las veces que se repite la frase los unos a los otros, ¿no? Dentro del Nuevo Testamento. Sí. Creo que es algo que a mí me llamó mucho la atención y que justamente vemos en la iglesia primitiva que pues constantemente pues tenían convivencia entre ellos, ¿no? No había un individuo por ahí que estuviera solo, sino que la iglesia como tal estaba experimentando totalmente los hechos que estaban pasando pues con el Espíritu Santo, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué más podemos hablar de esto, no? Por ejemplo, alguien que esté buscando una iglesia, alguien que esté en busca de una iglesia bíblica, ¿cómo podríamos aconsejarle o qué le podría usted decir de qué tenemos que buscar en una iglesia bíblica, ¿no? Ya hablamos, por ejemplo, del asistir. Ahora, ya más o menos nos queda un poco más claro el por qué debemos de asistir a la iglesia. Y ahora, ¿cómo poder elegir entre una iglesia, no? Vemos que, al menos en nuestra colonia, hay varias iglesias. ¿Por qué tendríamos que asistir a Jardines del Sur? Bueno, comenzando desde lo más básico, todos hoy se han puesto ese título de iglesia, pero bíblicamente hablando, una iglesia tiene que adorar al Señor Jesucristo y tiene que reconocerlo como su Salvador personal. Me refiero a la iglesia, y enseñar esa doctrina de salvación por gracia. Okay. Y número 2, de una manera general, yo recomiendo a los bautistas, por eso nos identificamos con los bautistas. Y bueno, lo voy a decir. Sí pensé, bueno, no lo pensé seriamente, pero nos identificamos con los bautistas porque, primero, la gente no va a saber, ¿no? La gente que no conoce de la iglesia no va a saber. Entonces, para alguien que es neutro y no conoce, lo que va a saber es que la denominación bautista, aunque no nos consideramos parte de la denominación bautista, de todas las denominaciones, son las que son consideradas con la doctrina más pura. Okay. Ahora, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es, porque creyendo que hay bautistas que también se han desviado de la doctrina, que se han desviado Correcto. de la práctica. Entonces, ¿qué tal si quitamos la palabra bautista y solamente nos llamamos oficialmente Iglesia Jardines? Bueno, entonces automáticamente nos identificamos con los no denominacionales y con iglesias carismáticas, que su doctrina es peor. Entonces decidimos, y creo que es lo más correcto, buscar una iglesia bautista. Entonces eso es lo segundo. Ahora, después de buscar una iglesia bautista, buscar una iglesia no es algo fácil.
no es algo que se tiene que hacer a la ligera. Yo me he encontrado, bueno, lo que yo diría es, en oración, tratar de... Ahora, bueno, si es alguien que tiene ya cierto discernimiento espiritual, lo que yo le diría es tratar de conocer esa iglesia. Okay. Obviamente en oración, en dirección del Espíritu Santo, pero no hay que entrevistar, bueno, no hay que buscar algo que me acomode a mí, que es lo que mucha gente hace. Sí. He tenido personas, si yo te digo los nombres, tú vas a saber algunos de ellos, que, o sea, yo, honestamente, después de platicar con esa persona, porque me decían que estaban buscando una iglesia, yo no sabía, o sea, yo me sentí entrevistado para un trabajo, Okay. ¿no? Y, bueno, yo no sabía, bueno, me sentí como si ellos estuvieran buscando una nueva casa. Okay. ¿Cuál es el color de su auditorio? ¿No? ¿Pueden mis hijos hacer esto? Yo puedo hacer esto, yo puedo participar, yo puedo... Entonces, hay que ser cuidadosos de no buscar algo que me convenga a mí, porque mucha gente hace eso, pero debemos de buscar primero por la doctrina. Claro. ¿Qué tan bíblico? Ahora, no va a haber ninguna iglesia perfecta, ¿no? Pero ¿qué tan Sí. bíblico está esa persona tratando de ser, ¿no? Esa iglesia. Sí. Y obviamente sí hay preferencias, ¿no? O sea, por cada iglesia, cada pastor, cada grupo de personas, sí va a tener su propia identidad, pero creo que también eso es parte del plan de Dios, ¿no? Okay. Porque en la ciudad misma hay todo tipo de iglesias, y por ejemplo aquí no se da tanto el caso, pero por ejemplo en Los Ángeles teníamos hermanos, digamos, asiáticos en congregaciones americanas. Entonces, algunos se quedan, pero otros, por razones culturales, por muchas razones, pues los podemos referir a un buen amigo pastor que está a 10 minutos de la iglesia, que es de otra cultura, ¿no? y se puede sentir mejor y puede ministrar mejor. Pero, bueno, entonces... Ok. Y ahora, bueno, creo que en la actualidad, si le pregunta a uno a todas las denominaciones y a todas las iglesias, todo el mundo va a decir... Todo dice que es bíblica, ¿no? Todos somos bíblicos, ¿no? ¿Cómo saber que realmente... Digo, no lo vamos a contestar en 10 minutos, pero si estoy buscando iglesia, ¿qué puntos podría haber para ver si realmente es una iglesia bíblica? Bueno, específicamente para esa persona que hace esa pregunta, el detalle no está en lo que las iglesias dicen, el detalle está en lo que las iglesias no dicen. Claro. Porque, por ejemplo, una denominación X puede decir que lo que ellos hacen es bíblica, pero ¿bajo qué reglas de interpretación de la Biblia? Entonces, sin meternos a mucho detalle, lo que más importa es, por ejemplo, si lo que yo creo del Nuevo Testamento es pura alegoría, metáfora y filosofía, entonces me abro la puerta para justificar todo lo que yo estoy haciendo, aunque sea muy contrario a la Biblia. Okay. Entonces, entender, y es un asunto más doctrinal, ¿no? Entender en cuanto a la interpretación de la palabra de Dios. Porque depende de la interpretación. Si lo interpretamos, si alguien está interesado, se llama equivalencia formal, interpretación literal, contextual, histórica. Si lo interpretamos de esa manera, entonces creo que automáticamente varias iglesias se descalificarían. Ok, entonces, pues prácticamente la recomendación es, una vez que tenemos una iglesia, investigar, ¿no? Por nuestra cuenta. Estudiar un poco. Es que sí, tenemos que estudiar, ¿no? Sí. Y bueno, depender del Espíritu Santo. Claro. Ahora, bueno, hay mucho que se puede decir eso, ¿no? Sí. Sobre eso, pero... Sí, y lamentablemente cuando pues no se estudia, cuando no se tiene eso, también uno puede llegar a pues algunas sectas, ¿no? Sí. Las sectas son algo que ha estado sonando mucho últimamente. Hemos visto pues, en las noticias pues diferentes casos de gente que ha sido, hablando del abuso espiritual, pues ha sido abusada en muchas maneras por sectas, ¿no? Sí. ¿Qué características tiene una secta, por ejemplo? O sea, ¿cómo podemos ver cómo podemos diferenciar a lo mejor entre una iglesia y una secta? Bueno, de hecho va muy
ligado a nuestro primer tema. Sí. Porque la diferencia primordial, por definición, es que en una secta se sigue a una persona o las enseñanzas de una persona y no la Biblia. Pero, por ejemplo, nuestra primera pregunta fue acerca de la manipulación y del abuso espiritual, ¿no? Entonces, tristemente un pastor, si no tiene cuidado, puede comportarse como una secta. Okay. Y especialmente dentro de los círculos fundamentales bautistas, okay. Históricamente, la mejor manera de entenderlo es comparándolo con el imperialismo. Okay. Es decir, en los últimos 60 años han habido líderes fuertes en ciertas regiones de Estados Unidos y los que han salido de esas escuelas de pensamiento en particular, ellos tienen sus propias identidades. Y por eso hay las diferencias dentro de esa rama. Pero regresando a la pregunta original, una secta se enseña las enseñanzas de una persona y por eso los hermanos nunca deben de seguir al pastor si su respuesta es no sé, el pastor me dijo. Ok. Entonces podríamos decir que en las sectas, si no es que siempre o la mayoría de las veces hay abuso espiritual. Si es secta, creo que todas las veces, como los fariseos, están usando la culpabilidad, es decir, el sentir de culpa y el hoyo que sienten por Dios, lo están abusando. Por ejemplo, si te convenzo, es que si no me das $1,000 vas a ir al infierno. ¿Qué tal si en verdad te convenzo? Sí. O sea, estoy jugando pues, con tu alma, ¿no? Entonces, claro. Sí, 100%. Perfecto. Pues es interesante todo esto. Y bueno, creo que ya pasamos ese tema y bueno, es importante mencionarlo, ¿no? Estamos buscando iglesia, sí. Estamos hablando de sectas. Lamentablemente también en las iglesias bíblicas, o en las que tratamos de hacer de la manera más bíblica posible, siempre hay conflictos. Es algo que siempre hay, porque somos humanos, porque nosotros nos equivocamos, no porque Dios se equivoque, sino porque nosotros muchas veces somos los que metemos la pata, ¿no? ¿Cómo podemos manejarlo de la mejor manera? ¿Cómo podemos entender? Número uno, entender que siempre va a haber conflictos. ¿Y cómo podemos llevar eso a no desanimarnos justamente para asistir a una iglesia? Bueno, creo que lo primero que debemos de distinguir es muchos conflictos suceden cuando hay un grupo de personas reunidas. Y es bajo cualquier título, ¿no? Puede ser una campaña electoral incluso, ¿no? Sí. Entonces, aún en la casa, ¿no? Cuando hay más de 2 mentes, va a haber choques. Y sucede que en la iglesia hay más de 2 mentes. Entonces, la pregunta correcta no es por qué en la iglesia hay tanto conflicto, sino que no existe un ambiente como la iglesia en la sociedad donde hay tantas personas reunidas con un propósito que no sea de interés secular. Entonces, obviamente, va a haber conflictos. Entonces, una vez más, yo creo es parte del plan de Dios, ¿no? A través de esos conflictos nosotros aprender. ¿Cómo tratar con los conflictos? Primero, hay que asegurar que cuando estemos en un conflicto, que nuestra meta no es ganar, porque no es callarle la boca al otro, bueno, así lo escribí, ¿no? Sino asegurar que yo, la verdad, sí quiero resolver el conflicto. Y la meta, lo primero debe de ser decidir, no vamos a escalar esto. No vamos a escalar esto. Es decir, y tiene que ver con todos los detalles. Por ejemplo, si yo tengo un tema contigo, en la iglesia, enfrente de todos, jamás. ¿No? Tal vez el lunes en la noche o el lunes, el domingo en la noche o el lunes, hey, vamos a tomar un café. Oye, ayer dijiste que me odiabas. ¿Lo tengo que tomar personal o a qué te referías? ¿No? Sí. ¿No? Entonces, hablarlo en persona y decirle, y bueno, obviamente
se requiere valentía y prudencia, ¿no? Para hablar esas cosas. Y también, ¿qué hacer en el conflicto? Aquí está un problema bien grande. Y una vez más, no es exclusivo a la iglesia, pero es un problema muy común. Saber escuchar. Saber hacer preguntas para saber escuchar. Pero si ni en nuestra casa podemos resolver ese problema muchas veces, ¿no? Más bien, es difícil aún en la casa resolver esos problemas porque no estamos acostumbrados no sabemos escuchar activamente, ¿no? Porque escuchar activamente es bueno, mira, Tona, pasó esto. A ver, dime qué pasó. Y si te digo, oye, pues dime, me vas a decir cosas que posiblemente yo también hice algo mal, ¿no? Que posiblemente varios hicimos algo mal y bueno. Y honestamente no nos gusta escuchar que hemos hecho algo mal. Claro. Entonces, el problema, la verdad, lo espiritualizamos. Pero el problema es que somos inmaduros. Y el problema es que no sabemos tratar con el conflicto. Y creo que entra mucho ahí en los conflictos la parte práctica de la Biblia, ¿no? En nuestras vidas. Sí. O sea, justo ahorita que estaba hablando del consejo, más bien, perdón, del enojo, de la ira y del querer ganar como la discusión, vino a mi mente este pasaje, es Proverbios 15:1, que dice, la blanda respuesta quita la ira, ¿no? Y luego dice más adelante, más la palabra áspera abre subir el furor, ¿no? Y creo que muchas veces es la parte en la que nosotros como creyentes tenemos que pues detenernos un poco a pensar qué es lo que vamos a decir o qué es lo que vamos a hacer con nuestro enojo, ¿no? Y ya nos lleva a una parte mucho más práctica, ¿no? Porque pues la teoría muchas veces la sabemos, pero la práctica creo que es lo difícil, ¿no? Y luego más en conflictos, porque pues muchas veces los conflictos no son suaves, pero tenemos que aprender a ser prudentes en eso, ¿no? Bueno, déjame agregar una cosa más. Considerando, o más bien asumiendo, que las personas quienes tienen conflicto no son espirituales, porque el problema va a escalar en ese grupo de personas. Si el conflicto sucede entre dos parties, ¿cómo se dice? Dos personas, dos partes. Sí, dos partes. Donde uno es espiritual, ese problema o se resuelve o al menos se queda enterrado. Porque el que es espiritual va a tratar de resolverlo bíblicamente. Pero normalmente el problema sucede cuando ambas partes no son espirituales. Y en ese caso yo sí tengo algo que decir. Si ese hermano o esa hermana no quiere resolver el problema, entonces lo que hay que hacer es recolectar evidencia. Porque si no hacemos eso, se vuelve una pelea de tú dijiste, es que tú dijiste, es que tú dijiste. ¿No? De a ver quién tiene la voz más fuerte y escalar muy rápidamente y en una dirección muy incorrecta. Entonces, si esa persona persiste, y lo digo con mucho cuidado porque yo sé que estamos hablando dentro de la iglesia, pero al mismo tiempo mi deber como pastor es tratar de dar herramientas y ayudar a los hermanos. Porque sí va a haber abuso, queramos o no, como tú lo dijiste, va a haber conflictos. Y si alguien lo hace por error, pues no va a pasar de 2 veces, ¿no? Claro. Pero si persiste, entonces sí hay que colectar evidencia y después ir con esa persona y decirle, Tona, mira, ya van, en ese día te acuerdas, hiciste esto y me ofendiste y tú lo sabes. Y 2 semanas después hiciste esto y 2 semanas después hiciste lo mismo. Entonces, al menos, lógicamente, al menos ya es un argumento suficiente para que entienda que no estoy simplemente echando tierra. Sí, entiendo. Y hablando de eso, justamente algo que estaba diciendo ahorita es como las personas espirituales van a enterrar ese problema, ¿no? Creo que muchas veces tenemos que aprender a
Incluso, déjame usar como una frase que he escuchado muchas veces, es como aprender a perder para ganar. Eh, Creo que la manera más espiritual, o a lo mejor puedo estar equivocado, usted dígame, pero la manera más espiritual en la que podemos resolver un conflicto cuando alguien no lo quiere resolver es perder para no escalar ese conflicto. Sí, y de hecho, sí. Y lamentablemente tengo algunas personas así en mi vida. Entonces lo que yo he decidido, y son gente cercanas a mí, lo que yo he decidido es lo siguiente. Cada interacción desde ahora en adelante que yo quiero tener con ellos, quiero que sea positivo. Ok, ¿Me van a herir? Posiblemente. ok, ¿Me van a decir algo? Posiblemente. Pero entonces yo quiero que, porque como cristiano, yo quiero que cada interacción que yo tenga con ellos sea de gozo, o al menos de alegría, o sea de gracia. ok. Entonces, ¿cómo compensar? Entonces, pero ¿cuál sería la pregunta correcta? ¿Cómo entonces no herirme? Ok. Entonces, lo que yo hago con esas personas, que cada vez que los veo, les trato de amar, les trato de servir, pero reduzco La interacción. la interacción de la cantidad de interacciones a lo mínimo posible. Sí, porque sabe que si interactúan más va a haber conflicto, ¿no? Sí, A eso me refiero. sí. Entonces, digamos, creo que esta idea es algo que es muy novedoso en nuestra sociedad, ¿no? Como el hecho de podernos, déjame llamarlo así, y estoy haciendo entre comillas, alejarnos de las personas tóxicas, por así decirlo, que es algo que se ha repetido mucho en nuestra sociedad últimamente. De alguna manera puede ser sano también, ¿no? Sí. Y yo no creo que sea hipocresía, porque es que como iglesia siempre tenemos que estar dispuestos a recibir a todos. Ok. Entonces, pero si por un lado todos van a venir y si por otro lado les forzo a todos a que todos tienen que ser mejores amigos de todos, pues van a salir bien lastimados muchos. Claro. Entonces tenemos que ser una iglesia donde todos sean bienvenidos, pero yo no puedo forzar que alguien respete a alguien más, ¿no? Entonces, ahora no estoy causando división, creo que lo hablé en uno de los videos, no estoy causando división, pero yo no puedo pedir a los hermanos que se metan al fuego sabiendo que se van a quemar. Entonces, y lo digo con mucho cuidado, tenemos que tener cuidado con quién. Creo que todos podemos ser buenos cristianos en la iglesia, al menos saludarnos y preocuparnos de una manera superficial. Pero más allá de eso, creo que todos debemos de tener discernimiento y saber a quién estamos permitiendo en mi vida. Por ejemplo, nosotros también, hay muchas personas en nuestras vidas, aparte de la iglesia, que no permitimos en nuestra vida, ¿no? Sí, correcto. Entonces puedo dar una ilustración tonta, ¿no? El que limpia parabrisas, no les decimos, hey, entra, vamos a comer. Simplemente no lo hacemos. Sí. Entonces, no que los hermanos de la iglesia lo comparemos con los que están limpiando parabrisas y con todo el respeto que ellos merecen, pero no todos son espirituales. Y a lo que sí estamos obligados es a tratarnos con amor, ¿no? Sí, a tratarnos con amor. Sí, o sea, ser bíblicos, pero si interpretamos correctamente la Biblia, sí hay un aspecto de paciencia, hay un aspecto de sacrificio, hay un aspecto de ser, ¿cómo se dice? Practicar longanimidad, de ser sufridos. Pero eso no quiere decir que nuestras vidas sean agonía. Claro, y tampoco creo que enseña. quiere decir como tratar mal a las otras personas, ¿no? Exacto. Ni grosero, ¿no? Sí. O sea, creo que podemos llegar a un punto en el decir, bueno, con esta persona tal vez no puedo llevar una relación buena, pero voy a ser amable, voy a demostrarle amor de las formas en las que puedo hacerlo. Sí. Y sabiendo que a lo mejor nuestra interacción se va a limitar a, hola, ¿cómo estás? Buenos días. Y tal vez hasta ahí. ¿Estoy en lo correcto? Yo creo que sí. Ahora, yo sé que pastores van a tener otras posturas, pero hay un par de versículos en el libro de Proverbios que dice, algo así como, estoy parafraseando, regaña al necio para que no se sienta sabio. Sí. Y el siguiente versículo dice, no trates con el necio para que no seas como él. Entonces, la pregunta es, ¿la Biblia se contradice? La respuesta es no, pero hay temas que la Biblia a propósito deja ambiguo y a propósito nos da las dos opciones, Claro. porque
Entonces, ¿qué hacemos con el...? Bueno, no estoy llamando a nadie necio en la iglesia, pero todos tenemos cierta necedad, Sí. especialmente en diferentes áreas. ¿Qué hacer con esas personas? No sé. Depende del discernimiento, depende de la situación de cada situación. Cada de cada caso es hermano. diferente, De ¿no? cada caso, exactamente. Y justamente como que ahí podemos poner un poco en práctica el poner la otra mejilla, ¿no? Sí. ¿No cree? Bueno, yo he escuchado también muchas veces decir en la iglesia, ¿no? Hablando de poner la otra mejilla, como Ajá. el no llevar, lo dice creo que es Corintios, ¿no? El hecho de no llevar como ciertas cosas con los gentiles y usan muchas veces este versículo como para poder decir, no, si pasó algo fuerte en la iglesia, no puedes demandar a cierto hermano, no puedes ir hasta las instancias legales contra cierto hermano porque tienes que perdonar, ¿no? Hermano, esos macabeos, ¿qué has estado leyendo? No. Entonces, justamente, ¿hasta qué punto podemos decir, esto es poner la otra mejilla y esto es lo que se debe de hacer o lo que se debe proceder? Déjenme nada más terminar mi idea, es como, yo lo veo de esta manera. Cuando alguien comete un delito, sí lo tenemos que perdonar en nuestro corazón, pero las consecuencias de lo que él hizo es que lo que habrá hecho, no le pongamos un nombre, lo llevará a tener ciertas consecuencias legales, incluso morales delante de la gente. No sé qué piensan ustedes. O sea, estás aplicando lo que Jesús dijo de poner la otra mejilla a la iglesia. Sí. A la iglesia. Ok. Bueno, poner la otra mejilla no quiere decir que permitamos que el abuso continúe. Ok. Que permitamos que tanto la autoridad o como esa persona en la iglesia siga haciendo porque el resto de la iglesia va a reaccionar de esa manera. Entonces tampoco vamos a obligar a todos a que pongan la otra mejilla. Creo que no funciona de esa manera. Creo que regresamos un poco, específicamente hablando de la disciplina, bueno, de este tema en el contexto de la disciplina. Sí quiere decir, bueno, poner la otra mejilla en contexto, sí quiere decir de cortar el ciclo o el patrón de la venganza. Ok. Ahora, en el caso de la iglesia, si alguien hace algo indebido, es Sí. lo que creo que voy entendiendo, sí hay que perdonar, pero como tú dices, va a haber las consecuencias. Y aún antes de imponer las consecuencias de parte de la autoridad, digamos de la iglesia, esa persona ya perdió el respeto, ya perdió influencia, ya perdió el favor de las personas y ya perdió su honra. Claro. Entonces, para comenzar, ya perdió demasiado. Y en segundo lugar, oficialmente no podemos hacernos el ciego. Es decir, no quiere decir que debamos de, te perdono, sigues predicando, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí. No quiere decir permisividad al pecado y Ok. pretender que todo esté bien, no, sino te perdonamos, pero ya no puede estar en una posición de liderazgo, Ok. ¿no? Ya no puede estar en una posición de influencia. ¿Por qué? Porque yo, pastor, sabiendo que esa persona es de mala influencia, si lo permitimos seguir, ¿qué van a aprender los que están ahí sentados? Ok. Yo puedo pecar y no hay ningún problema. Ahora, quizás hay pastores que hagan eso, pero el pastor debe de reflejar el carácter de Dios. Ese no es el carácter de Ok. Dios. Entonces, sí hay consecuencias del pecado, sí hay perdón, pero por eso vino Jesús a morir, ¿no? Correcto. Ok. Bueno, ya estamos llegando casi al último tema. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos casi como por la hora 20. Entonces, ya es la última pregunta justamente. Ok. Lo único que queremos tomar es, bueno, hablamos del abuso, hablamos de la iglesia, de las sectas, hablamos de poner la otra mejilla, del perdonar. Y creo que esta es una pregunta un poco difícil, como todas las que hemos tenido ahorita. ¿Cómo puedo perdonar de manera genuina? En México tenemos un dicho, no sé si lo he escuchado. Decimos, perdono, pero no olvido. pero ¿cómo podemos perdonar realmente de manera genuina sin ser de esa manera, ¿no? Porque decimos perdonar, pero realmente en nuestro corazón muchas veces no perdonamos. ¿Cómo puedo perdonar a alguien que me ha lastimado de manera genuina? ¿Cómo cree usted que podemos Yo hacerlo? pensé mucho sobre esta pregunta cuando Sí. me lo diste. Y lo que en mi corazón traté de ponerme en situaciones personales y
varias veces llegué a la misma conclusión, que el perdonar, es que Dios nos manda a perdonar, ¿no? Ok. El perdonar, ahora yo sé que podemos meternos muy a fondo y es muy extenso el tema del perdón, pero de manera no superficial, pero de plática, Sí. lo que es en nuestro corazón. Creo que el perdón tiene que ver no con el ofensor, sino con la relación personal con Dios. Ok. Ahora, reconciliación es otra cosa, muy aparte, muy aparte. Pero primero el perdonar a alguien no es porque ya logré minimizar a mi ofensor, no, en ninguna manera. Porque no estoy minimizando el daño que alguien pudo haber recibido, ¿no? Sino el perdonar es llegar a entender de que decir, wow, lo que yo hice fue más grave y aún así Dios me perdonó. Ok. O sea, el verme como peor ofensor que mi ofensor delante de Dios, no sé si me explico. Sí, sí, sí. Entonces, porque cuando yo me doy cuenta, o sea, con mis hijas es muy evidente, ¿no? Cuando la chiquita hace, digamos, tira el agua, ¿no? La grande está, mira, ya viste que, y es la jueza, ¿no? Sí. Hasta que nos damos cuenta que ya había tirado todo el plato de comida. Entonces se calla, ¿no? Sí, y es lo que Jesús enseña, ¿no? Entonces, donde habla de la paja, Sí, todo eso. de la paja en el ojo. Pero, entonces, ¿cómo es que esa persona me ofendió, no? Pero, y sí, y no estoy haciendo de menos, pero el momento en que nos damos cuenta que lo que yo hice con Dios o contra Dios es peor que lo que Él hizo conmigo, y aún así me perdonó, creo que por fe y por restaurar mi relación con Dios podemos perdonar a esa persona. Ok. Reconciliación es otra cosa, porque el perdonar se puede cuando una de las dos partes, no necesitamos las dos partes, pero la reconciliación necesitamos el acuerdo de las dos partes. Reconciliar es esto, llegar al acuerdo. Ok. ¿De qué? El ofensor tiene que llegar al acuerdo que me hirió, y yo tengo que llegar al acuerdo de que sí me heriste, pero yo te perdono. Llegar a ese punto central. Y bueno, ¿cree que hay necesariamente para que haya perdón debe de haber reconciliación? No sé si me explico. ¿O puede haber perdón sin reconciliación? Creo que el diablo está en los detalles. Entonces depende de cómo definas el perdón y cómo definas la reconciliación. Pero voy a tomar un ejemplo entre personas. ¿Puedo Sí. yo perdonar a Pedro Picapiedra sin reconciliarme? Creo que puedo perdonarlo y estar dispuesto a reconciliarme con él y hacerle ver mi intención si es que esa persona tiene la misma intención. Claro. Porque fuera de eso yo no lo puedo forzar. Algo así era tu pregunta. Sí, 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 sí. O simplemente, ¿no? Por ejemplo, cual sea la ofensa, cual sea lo que haya pasado, muchas veces, pues la herida también ha sido tan fuerte que no queremos estar ya con esa persona cerca, ¿no? Sí. Sí, No sí, no estoy hablando como de un tema en específico matrimonial, nada de eso, pero puede llegar al grado de decir, ¿sabes qué? Te perdono, pero creo que lo mejor para nosotros es pues no interactuar, Claro, algo así. sí. De hecho, en el video de Sanando Heridas habla Sí. un poco acerca de eso. Y en resumen, lo que Dios no espera es que nosotros, aún con nuestra herida, pretendamos ser lo más espiritual. Dios sabe que necesitamos espacio, necesitamos tiempo, y Dios sabe que nuestras emociones necesitan sanarse. Y eso no se puede decir, ya, estoy sanado. Necesitamos darle su amplio tiempo. Así que definitivamente sí, no. Okay. Podemos, no hay, creo que Dios no nos pide reconciliación inmediata. Ok, bueno, pues creo que ya hemos tocado todos los temas. No sé si quiera agregar algo. No, bueno, fue la primera y seguramente podemos hacerlo mejor. Sí. Y yo trataré de ser un poquito más conciso con mis preguntas, con mis respuestas. Pero ¿cómo te sentiste? Yo me sentí bien. Creo que solamente decir que
Si en algún momento dijimos tal vez algo de la manera incorrecta, no es nuestra intención. Y solamente pues es la primera vez y queremos hacerlo de la mejor manera, ¿no? Bueno, sí, y lo que me gusta del podcast es que, no sé si los hermanos puedan entenderlo, es totalmente lo opuesto de un libro o un material preparado. Sí. Porque un material preparado está súper editado y destilado, ¿se dice? Sí, Está, conciso, ¿no? sí, súper conciso. Pero quería hacer un podcast porque aquí es espontáneo Claro. y aquí, sí, yo creo la gente que nos escucha nos va a poder conocer otra parte que no conocían de nosotros. Correcto. Porque aún las enseñanzas es scripted, es preparado, bien Sí. planeado. Pero el podcast tenemos un esqueleto, pero lo llevamos, Como va es surgiendo todo. espontáneo, ¿no? Sí. Entonces, y obviamente para hacer esto bien, hablando Práctica. del tema, bueno, práctica, pero si no somos genuinos, Sí, la gente se va a dar cuenta, ¿no? Entonces, correcto. creo que en los podcasts, por eso me gustan, porque se revela más el corazón A las personas. de las personas, más que un libro. Pues bueno, pues gracias, pastor. Gracias. Lo hicimos casi hora y media. Bueno, la meta era hora y media. Hora y media, Sí. ¿no? Bueno, Ok, está bien. pues gracias. Bueno, gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.